Queridas, queridos, vamos a continuar con Luis López Ballesteros, la traducción de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el historial clínico de Elizabeth von R, o conocido también como Isabel de R. Ajá. Yo me había dejado como pendiente. Este párrafo ya lo habíamos leído, pero vamos a comenzar esta tercera parte del historial clínico con este párrafo. Ajá. Si olvidamos otros dolores humanos más considerables y nos transferimos a la vida anímica de nuestra juvenil paciente, no podremos menos que compadecerla. Ahora bien, desde el punto de vista científico, hemos de preguntarnos cuál era el interés médico del historial antes transcrito, cuáles las relaciones del mismo con la dolorosa dificultad de andar de la paciente, es decir, de caminar. Ajá. ¿Y qué probabilidades de llegar al esclarecimiento y curación del caso nos ofrecía el conocimiento de los traumas referidos? La confesión de la paciente no fue en un principio para el médico un desengaño. Nos encontramos, en efecto, ante un historial integrado por vulgares conmociones anímicas, que no explicaban por qué la sujeto había de haber enfermado de histeria, ni por qué esta, la histeria, había tomado precisamente una forma de abasia dolorosa. Antes de continuar, queridas, queridos, esto tiene una lógica específica. Ajá. Por ejemplo, ¿por qué? A pesar de que podemos decir todos los seres humanos tenemos traumas psíquicos, todos, no nos escapamos ni uno solo de nosotros. ¿Por qué? Pocos desarrollamos o pocos desarrollan no tanto una afección histérica, neurótica, sino complicaciones que la psiquiatría moderna abarca bajo, bueno, los cuadros clínicos. Ajá. Depresión, ansiedad, adicciones, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. ¿Por qué? Porque ciertas personas con un dolor que podemos compartir cualquiera de nosotros desarrollan síntomas, desarrollan, podremos decir, relaciones destructivas con elementos del mundo, consigo mismos o con otras personas. Con elementos hablo de químicos particularmente. Ajá. ¿Por qué no todos, podemos decirlo así, podemos o queremos controlar la bebida o el consumo de sustancias? ¿Por qué? Ajá. Lo voy a poner con otra, eh, otra frase, pero que expone la misma lógica. ¿Por qué nos duele lo que nos duele? ¿Por qué en la humanidad hay gente que dice, hoy perdí la esperanza y ya no quiero seguir adelante? ¿Y por qué perdí la esperanza? Porque perdió mi equipo de fútbol. O hay gente que puede decir, murió mi padre y soy el hombre más feliz del planeta. Murió mi padre, murió mi madre, me divorcié hoy y por Dios santo que lo volvería a hacer 1000 veces. ¿Por qué? Porque hay gente que puede decir, lo he perdido todo porque mi equipo de fútbol fracasó. O hay gente que la peor pérdida puede ser la mayor de las libertades. ¿Por qué? Es sencillo, queridas, queridos. No, no es una cuestión de decir somos seres complejos. No. Es decir, que simplemente cada uno de nosotros existimos con una particular configuración.
La razón por la cual la política de salud mental ha fracasado a lo largo de la historia, una política que no se apoya en el psicoanálisis, es justamente porque pretende hacernos todos víctimas del mundo, de la vida, del dolor. Y nosotros como humanidad hemos trascendido ese dolor. Esa es la lógica de este párrafo que estoy subrayando y que no ha terminado. Ajá. ¿Por qué la sujeto había enfermado de histeria? Ciertamente, podemos decir, escuchamos sus traumas de ella, de la paciente, pero eso no explica. Y nuestra tarea como científicos es explicar. No explica ni que haya enfermado, ni que la enfermedad haya tomado ese curso específico. Ahí hay un misterio. Dice el texto. Dejaba, pues, en completa oscuridad tanto la motivación como la determinación del caso de histeria correspondiente. Podía únicamente administrarse. Podía únicamente admitirse que la enferma había establecido una asociación entre sus dolorosas impresiones anímicas y los dolores físicos que casualmente había sufrido en la misma época, y empleaba a partir de este momento en su vida anémica, de su vida de memoria, su vida de recuerdos, la sensación somática, la sensación del cuerpo, como un símbolo de la psíquica. Fíjense una cosa. Aquí ya el doctor Freud, y estamos en un texto pre-psicoanalítico, complejiza. Ajá. Podemos decir, es que, pobrecito, no de Freud, pobrecito del paciente, como su papá lo ignoraba de chiquito, entonces tuvo que hacerse alcohólico. Ah, pobrecito de él, oh, pobrecita de ella, porque su mamá no la dejaba ir a fiestas. Tuvo que hacerse ladrona. Sí, eso lo explica todo. No, los dolores no justifican nada. Es más, no nos consta, en el primer ejemplo que acabo de poner, que realmente ese joven haya querido la atención de un padre o que nunca la haya tenido. Y en el segundo ejemplo, que esa chica, por una cadena inevitable de situaciones, lamentablemente haya caído en el crimen como una forma de vida. No. Primero, si alguien consume alcohol, es porque obtiene un placer de él, del alcohol y de cualquier sustancia, porque para eso las usamos, todos. Segundo, si alguien comete un crimen, no es por accidente, es porque su voluntad se manifiesta de esa manera específica. Ajá. En este caso, podemos decir, es que la paciente no escoge que le duela algo de su cuerpo, ¿o sí? ¿Lo escoge o no lo escoge? Mm, Partimos de este misterio, partimos de una relación extraña, desconocida, entre dolores, traumas, conmociones anímicas y enfermedades. Ajá. Por supuesto, enfermedades para tiempos de Freud. Hoy esto, la histeria ya no existe, pero no porque no se presente en la humanidad, sino que los médicos, psiquiatras, psicólogos no los tienen en sus catálogos de enfermedades. Por eso no existe, pero de que se presenta esto, se sigue presentando. Ajá. Se presentan los fenómenos, pero no hay un correlato bibliográfico, no hay una referencia técnica. Ajá. Dice el texto. Esto es impresionante.
Partimos del misterio, partimos de la duda, partimos de las relaciones no establecidas para aterrizar en casualidades. Ajá. No hay relación. Esto, podemos decirlo, X no es igual a Y. X es igual a Y únicamente si hay otro elemento que se introduce a la ecuación, la paciente. Esto de aquí, queridas y queridos, el símbolo es lo que al final le daría a Freud la inmortalidad y no el atribuir un símbolo que él, por su gran cultura y gran sabiduría, sabe lo que es. No, el símbolo es donde la voluntad del paciente está jugada. El símbolo es el sustituto del paciente dentro del conflicto neurótico. Voy a nombrarlo así, pero lo quiero decir también de otra manera. Entre el dolor y la enfermedad está el paciente, está un ejercicio de voluntad. Pero para llegar, digamos, a esa relación que no establece Freud, sino establece cada paciente con su enfermedad, para llegar a eso es necesario escucharlos. Para llegar a esto es necesario partir no de un marco de referencia mundial de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Psiquiátrica Americana, de X, Y o Z que nos puedan decir, eso es enfermedad. No. Antes de acusar de enfermos mentales a nuestros pacientes, habría que definir lo que es la salud mental y no en teoría, en la práctica. Voy a ponerlo así, ¿vale? Hay muchas formas de decirlo, pero de todos modos quedaban en la oscuridad el motivo que la paciente había podido tener para tal sustitución. Aquí exactamente, si hablamos de un símbolo, un recuerdo que se traduce en una manifestación física, implica una sustitución. Ajá. Y el momento en que ésta tuvo efecto. Todo esto sigue en el misterio, en lo oscuro. Claro es que se trataba de problemas que los médicos no se habían planteado nunca antes, pues lo habitual era considerar como explicación suficiente la de que, perdón, la de que la enferma era una histérica por constitución. No, 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 se equivoca, es que viene de una familia disfuncional. Es exactamente lo mismo. ¿Acaso la paciente escogió a la familia? Pues no. Entonces, es lo mismo decir por constitución, por genética, por familia, cuestiones socioculturales. Por eso estamos mal, ¿verdad? No. Y podía desarrollar síntomas histéricos bajo la influencia de excitaciones de un orden cualquiera. Aquí no es lo que decía Freud, es lo que decían, digamos, la cultura médica de su tiempo, pero que no ha cambiado mucho, ¿eh? Y esto fue culpa de Freud, no tanto. Freud tuvo culpa de otras cosas. Ajá. No podemos decir que el doctor Freud sea del todo inocente, pero mm, de que la humanidad se aferra a sus falacias, no de Freud, sino de la propia humanidad, pues claro que sí. Y con falacias no quiero decir religión, no quiero decir ni psicología ni psiquiatría, ¿eh? Políticas.
porque la psicología, la psiquiatría pueden tener un lugar siempre y cuando rescaten su quehacer de las políticas, dice el texto. Si la confesión de la paciente nos aportaba escasa utilidad para el esclarecimiento del caso, menos aún podía auxiliarnos en su curación. No veíamos qué beneficio podía resultar para la enferma de relatar también a un extraño, es decir, a este caballero, a Freud, que sólo había de consagrarle un mediano interés, la historia de sus penas durante los últimos años, historia bien conocida por todos sus familiares. Y en efecto, su confesión no produjo ningún resultado curativo visible. Pues claro, miren, es que esto se los comento como profesional de la psicología. Cuando estudiaba la carrera en psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, yo pensaba que el psicoanálisis era una especie de confesión. Ay, es que quiero decir algo que nunca le he dicho a nadie, ya como dije, ya soy feliz. No, eso no es psicoanálisis. Ajá. Para alcanzar, digámoslo así, no una curación, sino un nivel de profundidad en cuanto a la indagación, la investigación, en la conformación de la estructura psíquica autodeterminada por cada sujeto, es necesario ciertamente partir de los grandes traumas, de los grandes dolores, pero en medio encontrar al sujeto humano y hacer evidente que en medio de las grandes tragedias y los grandes dolores hay un ejercicio de voluntad, no mío, no de Freud, de quien siente. Entonces, los grandes, las grandes tragedias de la vida de las personas tienen también, digámoslo así, un componente erótico. En el video pasado, que creo que fue de Vida y obra de Sigmund Freud, o acaso habrá sido en Melanie Klein, di un ejemplo de mi propia vida emocional. Les dije, yo no soy un príncipe azul. Yo no me vivo como un príncipe azul y a pesar de que varias chicas me han intentado colocar en esa posición del príncipe azul, yo sé que si acepto hoy ser el príncipe azul, mañana voy a ser el ogro, mañana voy a ser el dragón que las tiene capturadas. Y en otro momento van a buscar a otro príncipe azul que lo rescate de este, en algún momento príncipe azul que la salvó, seguramente del padre o del exnovio. La misma narrativa es parte de la vida erótica, de la vida afectiva. Y esto hablando de la feminidad con la cual me he encontrado varias veces en mi propia vida. Ajá. Ahorita no estoy hablando de la paciente, ni de Freud. Y esto, a mí, como psicoanalista, me salva de tener una narrativa de mi propia vida amorosa, de mi propia vida sexual. Pues no, porque yo también soy ser humano. Pero, digámoslo así, no solo el grado de confesión que yo estoy dispuesto a hacerme a mí mismo, sino también el grado de acción que yo soy capaz de hacer en mi propia vida, podemos decirlo, me permite no solo observar esas dinámicas amorosas, esas narrativas en las cuales me quieren insertar, sino también las mías propias.
que hay una tarea pendiente de mí para mí. Ajá, y no es nada más iniciar un análisis. Otro análisis. Es esto que yo estoy mencionando, se trata de, digamos, una aventura que quiero emprender y de la cual, si es que tengo este año la oportunidad, lo sabrán en estos medios. Ajá. Tengo muchas cosas que hacer, pero también es cuestión, no solo en mi caso, de voluntad, sino también de, ¿cómo decirlo? Transgredir mis propios límites. Y eso va a estar hermoso. Eso es, digamos, como un salto al vacío que también tengo pendiente para mí. Dice el texto. Durante el primer periodo del tratamiento no dejó la enferma de repetirme con marcada complacencia. Sigo mal, tengo los mismos dolores que antes. Fíjense una cosa, aquí el doctor Freud todavía no destaca el valor del lenguaje. Podemos entenderlo esto de varias maneras. La primera, es usted un estúpido, no me sirve de nada. La segunda, lo necesito, no se vaya, quédese aquí. Ajá, y es exactamente lo mismo. Es decir, esto que estoy subrayando, las palabras de la paciente dirigidas al jovencito Sigmund Freud, todavía no psicoanalista, todavía no la leyenda, pero va camino hacia allá, pueden tener muchas más interpretaciones. Ajá, dice el texto, acompañando estas palabras con una mirada de burla, ahí está, y recordándome así los juicios de su padre sobre el carácter atrevido y a veces malicioso. Perdón, el carácter de la paciente atrevido y malicioso. Es decir, aquí en México diríamos, esta muchacha nada más quiere andar chingándome, quiere estarme molestando. Ajá. Y yo que vengo a hacer mi trabajo. Mm, dice el texto. Pero había de reconocer que en esta ocasión no eran del todo injustificadas sus burlas. Exacto. Miren, es que aquí es también la otra lógica que la medicina es incapaz de considerar. Nosotros pensamos, alguien está enfermo, es que quiere sanarse, es que quiere curarse de lo que tiene, pobrecito, pobrecita. Ah, a veces sostener una gripe te da una ventaja social, económica, familiar, y sostener una gripe, podemos decir, nos puede hacer notar cómo frente a ciertos pacientes, aun cuando tengamos toda la preparación del mundo y todos los tratamientos, todos los mecanismos de curación posibles y por haber, si el paciente dice, nah, pues no, no hay avance, dice el texto. Si en este punto hubiese abandonado el tratamiento psíquico de la enferma, el caso de Isabel de R. hubiera carecido de toda importancia o toda significación para la teoría de la histeria. Pero lejos de esto, continué mi análisis, animado por la firme convicción de que capas más profundas de la conciencia, en capas más profundas de la conciencia habíamos de hallar las circunstancias que habían presidido la motivación y determinación del síntoma histérico. Por tanto, decidí plantear directamente a la conciencia ampliada de la enferma la cuestión de la cual era la impresión psíquica a la que se hallaba enlazada la primera aparición de los dolores de las piernas. Antes de avanzar, conciencia ampliada. Me parece que ya aquí, en este historial clínico, de hecho, es su importancia histórica, Freud ya no estaba usando la hipnosis. Ajá, me parece. Ujú. Entonces, poco a poco, no solo era una cuestión de decir, ay, es que porque te pegaron de chiquita, entonces por eso te duelen las piernas. No,
Es que como tu mamá no te puso atención, o tenías una familia disfuncional, o tenías un padre ausente, entonces por eso estás enfermito o enfermita. No, esto, buscarlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y para qué? No nota esto, nota aquello. Esto es usted. Y esto, si usted no lo toma y si usted no se hace cargo de ello, ni yo, ni sus papás, ni Dios mismo va a hacer que las cosas cambien. Por poner un ejemplo, realmente, si nos vamos al texto de lo que hemos leído hoy, conciencia ampliada es así como, ¿what? ¿Qué quiere decir usted con eso, doctor Freud? Ajá. Porque por supuesto, aquí podríamos decirlo también, y esto sería justo, esto es un gran misterio del psicoanálisis. ¿Cómo se hace consciente lo inconsciente? No es nada más un, ay, ya te lo dije, o tú ya lo dijiste. Apropiarnos de los mecanismos de goce, como personas, como sujetos, como analizantes, no como analistas. Ajá. Eso es algo que escapa al poder del analista. Ajá. Si mi analista me haya dicho, aquí está usted, tenga, y yo hubiera dicho, "Uf, eso era mi decisión. Ajá. Hubiera sido lo que yo quería hacer conmigo. Y con puff no me refiero a eh, pegarme, no me refiero a castigarme, sino a ignorar lo que yo descubrí en mi análisis. Por ejemplo, no hacerme cargo de mí, de mis formas de goce. Dice el texto, para llevar a cabo este propósito, plantear, repito, plantear la cuestión de cuál era la impresión psíquica, la vivencia, la realidad propia que se hallaba enlazada a la primera aparición de los dolores de las piernas. Ajá. Para llevar a cabo este propósito había de sumir al sujeto a un profundo estado hipnótico. Entonces, aquí justamente, conciencia empleada, hipnosis. Pero, desgraciadamente, todos mis esfuerzos no consiguieron provocar sino aquel mismo estado de conciencia en el que se hallaba al desarrollar su confesión. Y aunque hube de darme por satisfecho de que esta vez se abstuviera de reclamarme, perdón, de recalcarme con expresión de triunfo el mal resultado de mi labor. En tal apuro se me ocurrió recurrir al procedimiento de aplicar mis manos sobre la frente del sujeto, procedimiento cuya génesis ya relatamos en el historial de Miss Lucy R. Y lo puse en práctica con esta nueva enferma, invitándola a comunicarme sin restricción alguna aquello que surgiera ante su visión interior o cruzara por su memoria en el momento en el que yo hiciera presión sobre su cabeza. Es decir, fíjense, Freud quería hipnotizarla, pero no podía llegar a una hipnosis más profunda. Y entonces alteró el procedimiento. Ya no era una cuestión como que se durmiera, sino que Freud directamente iba a presionar su frente, la frente de la paciente, y decir, en el momento en el que yo ponga mi dedo en su frente y sienta usted la presión, van a venir a usted recuerdos de esa primera vez. Pura sugestión. Ajá. Pero a partir de estos cambios, que van poco a poco separándolo del estado hipnótico, llega a lo que posteriormente es la transferencia, ajá, que es, digámoslo, un fenómeno muy peculiar y muy particular del psicoanálisis. No es algo que se proponga el analista, ¿cómo decirlo?
Iba a decir generar. Ajá. No estoy tan satisfecho con esa palabra porque ciertamente el analista al menos tendrá una sospecha de lo que los pacientes, los analizantes sienten hacia él. Una sospecha. Pero a partir de esa sospecha, acercarse de una manera u otra, hacer, digámoslo así, diversos tratamientos. Ujú. Dice el texto. Después de una larga pausa silenciosa o frente a mi insistencia, confesó la paciente que en dicho momento había rememorado una tarde en la que un joven conocido suyo la había acompañado hasta su casa, desde una reunión donde ambos se encontraban, recordando asimismo el diálogo que sostuvieron durante el trayecto y los sentimientos que la dominaban al llegar a su casa, y reintegrarse a su puesto junto a la cama de su padre enfermo. Ajá. Miren. La solicitud, tengo entendido, era indagar en qué momento comenzaron los dolores de las piernas. Y ella comienza, pues no exactamente con ese momento, pero sí con un evento específico. Ajá. ¿Y dónde caminaba? Ajá. Dice el texto. Esta primera alusión de la sujeto a una persona extraña a su familia me facilitaba el acceso a un nuevo compartimiento de su vida anímica, cuyo contenido fui sacando a luz poco a poco. Tratábase ya de algo más secreto, pues, fuera de una amiga común, nadie conocía de sus labios sus relaciones con el referido joven, hijo de una familia a la que trataban desde muy antiguo, por vivir en un lugar muy cercano a la finca que habitaron antes de trasladarse a Viena, ni tampoco las esperanzas en que tales relaciones había fundado, es decir, quería casarse con él. Ajá. Este joven, tempranamente huérfano, pobre, había tomado gran afecto al padre de Isabel, erigiéndole en guía y consejero suyo, y afecto que después fue extendiéndose a la parte femenina de la familia, es decir, a Isabel. Numerosos recuerdos de lecturas comunes, de conversaciones íntimas y de ciertas manifestaciones del joven que le habían sido luego repetidas, fueron llevándola a la convicción de que la comprendía y la amaba y que el matrimonio con él no le impondría aquellos sacrificios de que de una tal decisión temía. Recordemos que la paciente aseguraba que el matrimonio era lo peor del mundo. Ajá. Pero con ese chico, con él, no. Con él, el matrimonio más bien se veía bonito, deseable. Ajá. Desgraciadamente, era el joven muy poco mayor que ella y se hallaba aún por aquella época muy lejos de poseer la independencia necesaria para tomar estado. Pero Isabel había decidido esperarle. Tomar estado, es decir, proponerse. Ajá. La grave enfermedad de su padre y su constante permanencia junto a él, junto a su padre, hicieron que cesaran casi de verse, pobres. La noche cuyo recuerdo acudió primero a su memoria constituía el momento en que sus sentimientos con respecto al joven alcanzaron su máxima intensidad. Sin embargo, tampoco aquella tarde hubo explicación alguna entre ellos. Ante las repetidas instancias de toda su familia e incluso de su mismo padre, había accedido Isabel a abandonar en aquella ocasión el puesto de enfermera para asistir a una reunión en la que esperaba encontrar al joven. Luego quiso retirarse temprano, pero le rogaron que permaneciese algún tiempo, y ella se dejó convencer al prometerle el joven que la acompañaría después hasta su casa. Durante este trayecto sintió con mayor intensidad que nunca su amorosa inclinación, pero al llegar a su casa, radiante de felicidad, encontró peor a su padre, y se dirigió los más duros reproches por haber dedicado tan largo rato a su propio placer. Y fíjense, un placer solo por ver. Cuando en psicoanálisis llegaremos ya, como ya lo hicimos,
a los tres ensayos de teoría sexual, veremos que la sexualidad reducida a los genitales o al coito es completamente un insulto al espíritu humano. Ajá. Podemos decir la manifestación más común de la sexualidad infantil ni siquiera tiene que ver con el contacto cuerpo a cuerpo. La satisfacción, la felicidad que experimenta un niño, una niña, al ver llegar a su padre o a su madre por ellos a la escuela. El placer de ver, de estar en el mismo cuarto, en la misma habitación, con papá y mamá, sin que nos presten atención, solo escuchamos su voz y ello ya alegra el alma infantil. Por poner ejemplos, ajá, ya no digamos, nada más, cuando los niños, las niñas corren de un lado para el otro, solo hay que ver sus caras para saber que están gozosos de vivir. Pero, vamos a continuar. Fue esta la última vez que abandonó a su padre toda una tarde, y solo muy raras veces ya vio a su enamorado. Después de la muerte del padre, apareció, pareció aquel mantenerse alejado, por respeto al dolor de Isabel. Luego la vida le condujo por otros caminos, y nuestra heroína, Isabel, hubo de ir acostumbrándose poco a poco a la idea de que el interés que por ella sentía había sido borrado por otros sentimientos. Este fracaso de su primer amor le dolía aún siempre que acudía a su pensamiento. En estas circunstancias, y en la escena antes relatada, habíamos, pues, de buscar la motivación de los primeros dolores histéricos. De hecho, la hay, pero vamos a ver. El contraste entre la felicidad que la embargaba al llegar a su casa y el estado en que encontró a su padre dieron origen a un conflicto. Aquí, ahí está lo subjetivo, ahí está la paciente. O sea, a un caso de incompatibilidad. Podemos decirlo así, o tú o yo, o mi papá o mi amado. Ajá, conflicto. En medio está la paciente. Ajá. El resultado de este conflicto fue que la representación erótica quedó expulsada de la asociación. Es decir, yo no debo ser feliz. Ajá. Y el afecto concomitante, la culpa, utilizado para para intensificar o renovar un dolor psíquico, dado simultáneamente o con escasa anterioridad. Es decir, culpa intensifica el dolor de ver a papá enfermito, o bien dolor psíquico. mm, Me parece que es correcto. El dolor de ver al padre. Ajá. Tratábase, pues, del mecanismo de una conversión encaminada a la defensa, es decir, la transformación de un dolor psíquico, de un conflicto psíquico, de un conflicto amoroso, a un conflicto, a un dolor físico. Ajá. O bien, el cuerpo me duele para que el corazón no me duela. Por ponerlo de una manera, ajá, surgen aquí numerosas observaciones. He de hacer resaltar el hecho de que no me fue posible demostrar, acudiendo a la memoria del sujeto, que la conversión tuviera efecto en el momento de regresar a su casa, es decir, ahí no empezó el dolor, al menos no físico. Ajá. En consecuencia, busqué otros sucesos parecidos, ocurridos durante la enfermedad del padre, e hice emerger una serie de escenas entre las cuales sobresalía, por su frecuencia, la de haber andado con los pies desnudos sobre el frío suelo
al acudir rápidamente por la noche a una llamada de su papá. Ajá. Ella era como la enfermera. Ajá. Ella lo cuidaba. Como la enferma no se quejaba tan solo de dolores en las piernas, sino también de una desagradable sensación de frío, hube de inclinarme a atribuir a estos sucesos cierta importancia. Pero no siéndome tampoco posible descubrir entre ellos una escena que pudiera integrar la conversión, la transformación de lo psíquico a lo físico, pensaba ya en admitir la existencia de una laguna en el esclarecimiento del caso. Cuando reflexioné que los dolores histéricos en las piernas no habían surgido aún en la época en que la sujeto asistía a su padre, su memoria no atestiguaba con relación a dicha época más que de un inicio, repito, su memoria no atestiguaba con relación a dicha época más que de un único ataque de dolores que solo duró pocos días y del que nadie, ni siquiera la misma enferma, hizo gran caso. Mi labor investigadora recayó entonces sobre esta primera aparición de los dolores y consiguió intensificar el recuerdo correspondiente, manifestando la sujeto que por aquellos días fue a visitarlas un lejano pariente, al que no pudo recibir por hallarse en cama, circunstancia que se repitió cuando 2 años después les hizo el mismo individuo una nueva visita. Pero, es que miren, aquí hay algo. El doctor Freud quiere encontrar una relación. El doctor Freud se empeña por su inexperiencia, a que tenía que el dolor estar ligado a la enfermedad del padre. Ajá. Y por supuesto, puede ser que la misma paciente le haya dado lo que él quería. Ajá. Pero eso no es psicoanálisis, queridas y queridos. No estamos buscando y no nos dedicamos a buscar relaciones. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda estaría nuestro mismo deseo de curar, de arreglar, de analizar para que ese análisis, digámoslo así, eh, el mismo paciente diga que sirva. Ajá. Vamos a continuar. Pero la busca de un motivo psíquico para de tales primeros dolores fracasó por completo, pues claro, cuántas veces la emprendimos. Es decir, no se trata de recordar, queridas y queridos. El psicoanálisis no es un problema de memoria. No se trata de que yo me acuerde de cómo era mi infancia y que lleve eso a mi analista. Digamos. Y esto es curioso. Conforme yo me permito hablar, conforme yo soy libre en mis asociaciones, después, incluso ni siquiera en el análisis, vendrán los recuerdos. Cuando digo después, me refiero cuando yo no estoy con mi analista. Y realmente yo nunca, o no recuerdo que en mi análisis yo haya dicho algo sobre lo que el análisis mismo me traía de mis recuerdos. Pero vamos a continuar, ya para dar por finalizado esta lectura, por lo menos por hoy. Todavía tenemos bastante trabajo por delante. De este modo creí poder admitir que dichos primeros dolores habían aparecido realmente sin causa psíquica ninguna, constituyendo tan solo una leve afección reumática, y pude aún comprobar que este padecimiento orgánico, modelo de la posterior imitación histérica, había de situarse en una época anterior al día en que su enamorado la acompañó hasta la casa. Por la naturaleza del caso, no era imposible que dichos dolores, dado su carácter orgánico, hubieran perdurado con intensidad muy mitigada y sin que el sujeto les prestase atención durante algún tiempo. La oscuridad resultante de indicarnos el análisis la existencia de la conversión de una magnitud de excitación psíquica en dolor psíquico, en una época en la que tal dolor no era seguramente advertido ni recordado. Esa oscuridad plantea un problema que esperamos resolver mediante ulteriores reflexiones y otros distintos ejemplos. Antes de avanzar, nota 77, no es posible negar
pero tampoco demostrar que los dolores de la sujeto localizados principalmente en los muslos, en sus piernas, fueran de naturaleza neurasténica, es decir, provocadas por sus nervios, por sus emociones. De alguna manera, ajá, de alguna manera definida la neurastenia. Ujú. Vamos a continuar. Es decir, al momento no teníamos nada. Con el motivo del descubrimiento de la primera conversión comenzó un segundo más fructífero periodo de tratamiento. Primeramente me sorprendió la enferma, poco después, con la noticia de que ya sabía por qué los dolores partían siempre de determinada zona del muslo derecho. Fíjense, ella me sorprendió. No lo encontró conmigo, pero lo descubrió. Y se hacían sentir en ella con máxima intensidad. Muslo derecho. Ajá. Era esta la zona sobre la cual descansaba el padre. Todas las mañanas, sus hinchadas piernas, mientras ella renovaba los vendajes. Aunque tal escena se había repetido más de 100 veces, hasta entonces no había caído la paciente en la relación indicada. De este modo me proporcionó por fin la sujeto el tan deseado esclarecimiento de la génesis de una zona histerógena típica. A ver. Entonces, ¿usted le creyó, doctor Freud? Creo que sí, pero fíjense, ella, al hacer eso, le daba una satisfacción a él. Ajá. Transferencia, queridas y queridos. Y por supuesto, esto el doctor Freud no lo notó, al menos no en ese momento. Ajá. Vamos a continuar. Pero además comenzaron a intervenir en nuestros análisis las dolorosas sensaciones de la enferma. Intervenir e interferir puede ser. Ajá. Me refiero con esto al siguiente hecho singular. La enferma no sentía generalmente dolor alguno cuando iniciábamos la labor analítica, pero en el momento en que, por medio de una pregunta o ejerciendo presión sobre su frente, despertaba yo en ella un recuerdo, surgía una sensación dolorosa, casi siempre tan intensa que la paciente se contraía y llevaba sus manos al lugar correspondiente. Este dolor, así despertado, perduraba mientras la enferma se hallaba dominada por el recuerdo de referencia. Alcanzaba su intensidad máxima al disponerse a expresar la parte esencial y decisiva de su confesión y desaparecía en las últimas palabras de la misma. ¡Wow! Fascinante y por supuesto único. Una genialidad no de Freud, sino de la paciente, o podemos decirlo también, de la paciente facilitada, empujada por Sigmund Freud. Ajá. Poco a poco aprendí a servirme del dolor en esta forma, provocando como de una brújula. Cuando la paciente enmudecía, pero manifestaba seguir sintiendo dolores, podía tener la seguridad de que no me lo había dicho todo. Y la invitaba a continuar su confesión hasta que el dolor desaparecía. Solo entonces despertaba un nuevo recuerdo. La mejoría, tanto psíquica como somática, acusada por la paciente, es decir, evidenciada por la paciente durante este periodo de derivación por reacción, fue tan considerable que, según hube de decirle, y no completamente en broma, cada una de nuestras sesiones hacía desaparecer una cantidad de motivos de dolor, y cuando lo hubiéramos recorrido todos, quedaría totalmente curada. Pronto llegó, en efecto, a pasar libre de dolores la mayor parte del tiempo y se dejó decidir a andar mucho y a hacer cesar el aislamiento en el que hasta entonces vivía. En el curso ulterior del análisis hube de guiarme tan pronto por las alternativas espontáneas de su estado como de mi propio juicio.
cuando suponía insuficientemente agotado aún un fragmento de su historial. Esta labor me procuró algunas interesantes observaciones, cuyas enseñanzas me fueron más tarde confirmadas por otros casos. Queridas, queridos, yo pienso que vamos a dejar hasta aquí. Me gustaría, ¿cómo decirlo? Cerrar haciendo un breve resumen. La paciente adquiere para ella una forma de relación con su propio dolor. Ajá. Y para esto, el doctor Freud fue, digamos, la clave a partir de la cual la paciente dejó de tenerle miedo a su propio dolor. Ajá. Para aliviarlo. Ajá. Entonces, en el próximo video hablaremos de cómo esa dinámica entre la paciente y su dolor fue alterándose gracias a que la misma paciente, al experimentar el dolor, hablaba y hablaba con él, con Freud. Ajá. Vamos a entonces dejar hasta aquí para continuar con este párrafo la semana que viene, ¿vale? En los lunes de Luis López Ballesteros, aquí en este canal, que tenemos miércoles de Melanie Klein y viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud. Estamos en un periodo específico de la vida de este canal. Ya tenemos toda la obra del doctor Sigmund Freud y llegaremos a otros autores. Lacan definitivamente. Pero antes que Winnicott y otros, pienso en Elizabeth Rudinesco, la biografía de Lacan. Creo que se llama Historia de un sistema de pensamiento. Ajá. Pero, queridas, queridos, por el momento bástenos. Vámonos a descansar, que yo vengo de un día de trabajo. Y ustedes, queridas, queridos, dichosos, gocen de su día, de su noche o simplemente de su tiempo. Bye.